Bien, ya estamos grabando la clase de nuevo. El tema de las reglas de inferencia, que es lo que estaba presentando antes del corte, son estas de aquí. En total son 16. Todas estas reglas, que bueno, ya estábamos explicando lo que es el modus ponens, modus tollens, modus tollendo ponens, doble negación, simplificación, asunción, silogismo hipotético, ley de Morgan y las leyes de la bicondicional. A ver, ahí. Todas estas reglas eh, son inferencias válidas, por si acaso. Creo que a algunos les pido la tarea de verificar si son inferencias válidas, como también algunas de estas son equivalencias. En este caso, esta de aquí es una equivalencia. Aparte de ser una inferencia, también es equivalencia, porque tenemos que P puede transformarse así, dos veces la negación. Vamos a repetirlos a ellos. Bien. Ahora sí. Vamos a ver los métodos de demostración. Ya. Métodos de demostración. Existen tres métodos de demostración. Entre ellos tenemos lo que es el método directo. ¿Y con qué me refiero directo? Es que vamos a básicamente deducir, deducir la conclusión a partir de las premisas. ¿Ya? Es decir, que con todas las premisas nosotros vamos a encontrar esta Q. Esa Q es la conclusión, obviamente, de lo que habíamos visto acá. Recuerden, las P son premisas y la conclusión es Q. Podemos hacer una demostración de forma directa, deduciendo la conclusión a partir de las premisas. Para ello vamos a usar las reglas que habíamos visto antes, reglas de inferencia, las leyes proposicionales y alguna que otra definición. ¿Ya? Estas definiciones las vamos a ver más adelante respecto al tema en el que estemos. En este caso solamente tenemos eh, lo que es las proposiciones. Ya más adelante veremos lo que son los predicados también. Vamos a seguir admitiendo acá. Segundo, la demostración condicional. Para hacer una demostración condicional hay un requisito. El requisito es sencillo. Es decir, Q debe ser condicional. ¿A qué me refiero con que Q debe ser condicional? Que lo que se quiere demostrar debe tener la forma si A, entonces C, por ejemplo. Siendo este conocido como antecedente y este como consecuente. Si yo quiero hacer una demostración condicional, mi conclusión debe ser condicional. Y para ello hay tres pasos. El primer paso es añadir como nueva premisa
el antecedente. ¿Ya? De lo que se quiere demostrar, utilizamos como premisa el antecedente. 2. Demostrar el consecuente. Tercero, si al añadir el antecedente yo demuestro el consecuente, puedo hacer esta afirmación. ¿Y qué regla me permite hacer eso? La regla se llama demostración condicional. Y aquí irán el número de premisas donde se ha realizado donde se añadía la primera premisa, es decir, el antecedente, y donde se demostró la consecuente. Tercera forma de demostrar es la forma indirecta. Para la demostración indirecta no hay ninguna condición especial como incondicional, solamente se realiza lo siguiente. Como una demostración indirecta, vamos a añadir Q. Pero en este caso, a propósito, nosotros vamos a tomar Q de forma negada. ¿Ya? La conclusión negada como nueva premisa. ¿Ok? Ese es el primer paso. El segundo es demostrar que estamos incurriendo, demostrar una contradicción. ¿Qué es una contradicción? La más sencilla de todas es esta. Afirmo y niego. Perdón, esto es P. Borrar. Mejor. Afirmo y niego una premisa cualquiera. Puede ser así incluso. Como ustedes quieran. Ahora, como esto fue a propósito, yo digo reducción al absurdo. Vuelvo a negar la premisa añadida. En este caso es Q. ¿A qué es equivalente una doble negación? Negación, negación. Se afirma la proposición. Y aquí vamos a notar, por reducción al absurdo, resulta que esto, que es la conclusión, negado, produce una contradicción. Por lo tanto, por reducción al absurdo, lo vuelvo a negar, y aquí está lo que queríamos demostrar. Queda demostrado. Estas son las tres formas de demostración, de forma, bueno, resumida, en pocas palabras. Ya. Que alguien me confirme, ¿ya avanzaron a lógica de predicados? Todavía. En el Z2, Z3, Z4 con Inge Braulio. Hoy es el día de ello. Ya estamos en eso, ok. Bueno, vamos a hacer, bueno, después ejemplo. Esto en sí son las tres demostraciones, condicional, directa e indirecta. Lo que quería explicar un poco más a detalle ahora era justamente esto, lo que es lógica de predicados. Bien, si hablamos del alfabeto, vamos a decir que son constantes, son
A, B y C, todas minúsculas. Pregunta, dice, para demostrar, ¿se puede hacer con cualquiera de las tres? Sí y no. Si la conclusión es condicional, podés demostrar por las tres. Si la conclusión no es condicional, podés demostrar de forma directa e indirecta. Recuerda que la condicional, es decir, la demostración condicional, solamente se ocupa cuando la conclusión o lo que se quiere demostrar es también una condicional. ¿Ya? Ya están en esto, dice, ¿ok? Bien. En predicado, un poco del alfabeto, las constantes, las variables, X, Y, Z. Después, los símbolos de verdad, de veracidad, dice, son mayúscula V para verdadero y mayúscula F para falso. También se tiene el símbolo de igual. Los mismos conectivos lógicos, las variables proposicionales. Ahora sí, los símbolos de los predicados. ¿Ok? Los predicados son letras mayúsculas, ya no son letras minúsculas como teníamos en las proposiciones. Aquí va a ser P mayúscula, Q mayúscula, R mayúscula, S mayúscula, T mayúsculas. ¿Ok? Cuantificadores. ¿Qué tipo de cuantificadores tenemos? Cuantificadores. Son dos, ¿no? La A invertida, que es el cuantificador universal. Cuantificador universal. Y esta E, que se lee, o bueno, mejor dicho, es el cuantificador existencial. ¿Correcto? Universal y existencial. ¿Cómo se lee? Para todo, para cada y para cualquier. El existencial existe, hay al menos un. Después las funciones son las típicas, ¿no? F, G y H. Bien, esto es en sí todos los símbolos que vamos a ver o vamos a utilizar. Ahora sí vamos a pasar a lo que es los predicados. Predicados primero en una variable. También se llaman esquemas proposicionales. ¿Ok? Ya, esquemas proposicionales en una variable. Ok. Bueno, un esquema proposicional en una variable es toda expresión que obviamente tiene una variable
que generalmente es X, y tiene la propiedad de que existe al menos un nombre constante que, reemplazando la variable X, se convierte en una proposición. Sencillo. A ver, yo puedo tener H predicado, su variable es X. Yo puedo decir X es hombre. ¿Ya? Esto de aquí es un predicado en una variable. La variable es X, la variable es X, y este es el símbolo o variable de predicado. ¿Ya? Generalmente se toma como letra mayúscula el adjetivo que va acá. En este caso, bueno, no es un adjetivo, es un sustantivo. Puedo tener también M de X. X es mamífero. Lo mismo. Esto sigue siendo un predicado. Esta de aquí es la variable. Ahora, hay dos formas de que esto, de ser un predicado, recuerden que de este lado tenemos predicado y de este otro lado vamos a tener proposición. ¿Ya? Un predicado siempre tiene una variable que al reemplazarla por un valor constante se transforma en una proposición. Tomen en cuenta eso. Así que yo puedo decir, qué sé yo, H de J minúscula, y voy a decir Juan es hombre. ¿Ok? Ahora esto de aquí ya no es un predicado, es una proposición. Como también podría tomar y decir María es hombre. Pregunta, ¿cuál es verdadera y cuál es falsa? Puedo asegurar que obviamente la primera es verdadera, sabiendo que Juan, si lo conozco y es hombre, puedo afirmar que es hombre. Pero María es nombre de mujer, ¿no? A no ser que sea un hombre que se cambió el nombre. Pero vamos a suponer que no. Y podemos decir que como esto es una proposición, yo puedo tener el valor de verdad de HJ y decir que es verdadero, como también puedo decir que el valor de verdad de H de M es falso. Esa es la primera forma de transformar un predicado a una proposición. En este caso, una proposición de tipo singular. No importa que sea verdadero o falso, a reemplazar X por un valor constante es una proposición singular. ¿Ok? Igual esto puede ser así incluso, qué sé yo, f de x, x es, qué sé yo, con f, bueno, con a, animal, ya. Las operaciones con predicados son exactamente las mismas operaciones con las preposiciones. Tenemos la negación, la conjunción, la disyunción, la condicional y la bicondicional.
raíz o solución de un predicado. Cuando hablamos de raíz, esto se refiere a que una raíz son todas aquellas constantes que al reemplazarlas en el predicado, nos dará que su valor de verdad es verdadero. Es decir, qué sé yo, a ver, pongamos f de x, x igual a 1 más 3. De aquí, ¿cuál es la raíz? ¿Qué valor debería tener x? Sería f de 4. Puedo decir 4 es igual a 1 más 3. Y esto de aquí es verdadero, porque 4 es igual a 1 más 3. Por lo tanto, 4 se considera una raíz de este predicado. Lo mismo acá. Juan se considera una raíz. ¿Por qué razón? Porque al reemplazarlo en el predicado, la proposición resultante nos da como valor de verdad verdadero. Bien. Ahora sí, vamos a entrar a la parte de los cuantificadores. Aparte de estas proposiciones singulares que se tienen. La proposición singular es fácil. Reemplazamos la variable por una constante. Pueden ser tanto nombres propios como números, ¿no? La cuestión es que sean valores constantes, es decir, que no son variables. Ahora sí. Cuantificadores. Si yo tengo que para todo x se cumple el predicado de una variable f de x, esta de aquí es una proposición universal. ¿Ok? Y si yo tuviera así, existe un x tal que se cumple el predicado f de x. Esto es una proposición existencial. Por ejemplo, a ver, ¿qué podríamos proponer como universal? Si yo tuviera lo típico b de x, x es, vamos a usar una frase típica, palomillo. ¿Cómo se leería para todo x, p de x? Se leería todos son palomillos. Y si yo tuviera un existencial, puedo decir existe o hay un palomillo. Chat. Los palomillos están en extinciones. Puede ser, están encerrados en sus casas, ahora no van a la universidad a pasar clases en las aulas, se quedan en su computadora. Bien. Esos son los cuantificadores. Cuantificador universal, cuantificador existencial. Ah, algo que me olvidaba decirles es que estas dos igual son proposiciones. ¿Ok? Pero proposiciones cuantificadas. Aquí dice forma de obtener proposición a partir de un predicado sencillo. Reemplazamos x, nos da una proposición singular. O podemos cuantificarlo.
Si yo cuantifico f de x, me puede dar una proposición universal o una proposición existencial. ¿Qué es Palomillo? Supongo que ladrón. No sé, en Los Pozos hay una calle que dice zona de Palomillo. Podrías ir a averiguar quiénes son los Palomillos. Ya. Negación de proposiciones, ¿ok? La negación. Sencillo. Si yo tengo una proposición universal, es decir, así, esto de aquí es equivalente a lo siguiente. La negación afecta de esta forma. El universal va a cambiarse a un existencial y esta negación pasa adentro, aquí, f de x. De forma similar, si yo tengo una existencial y tengo f de x, la negación para todo x, negación f de x. ¿Ok? Sencillo. Si ustedes tienen que negar una proposición del tipo universal o del tipo existencial, recuerden que la negación cambia el cuantificador y la negación pasa adentro con un predicado. Lo mismo aquí. Cambia a universal y la negación pasa adentro. Ahora sí, esto es lo que más atención debemos tener. Son las proposiciones categóricas. ¿Ok? Las proposiciones categóricas son las siguientes. La proposición universal afirmativa, también denotada por A. La estructura nos dice todo S es P. Esto en lenguaje natural. ¿Ok? ¿Qué sé yo? Todos los hombres son mortales, todos los gatos son felinos, todos los perros son caninos, todos los, eh, todas las aves tienen plumas, que eso creo que es falso, el pingüino no sé si tiene plumas. En fin, si tiene esta estructura en el lenguaje natural, en el lenguaje formal, eso se transforma a cuantificador universal para todo X, S de X, entonces P de X. A ver, chat. Déjame pasar clase cómo hacer. Proposición verdadera esa. Ok, ok. Ya, esto en lenguaje natural y esto en el lenguaje de símbolos, también conocido como lenguaje formal. Ok. Ahora la universal negativa. La universal negativa nos dice ningún S es P. Y tiene la forma para todo X, S de X, entonces no P de X. Lo mismo, lenguaje natural y lenguaje formal. La tercera,
existencial afirmativa. Se llama, esta es la E, esta es la I. Nos dice algún S es P. Por si acaso, el cuantificador universal siempre va con coma y el cuantificador existencial va con los dos puntitos. Si digo algún S es P, yo tengo S de X y P de X en lenguaje formal. Existencial negativo, que es O, nos dice algún S no es P. Y el existencial tiene esta forma. S de X y negación de P de X. ¿Ok? ¿No sería con 2 puntos en vez de la coma? Sí, es que aquí no se marcó bien. Ahora sí. Estaba muy chiquito el puntito. Ahora sí. ¿Ya? En cuanto a los cuantificadores, a ver aquí nos dice algunas de las formas en que puede estar escrito. Todo, cada, cualquier, ningún, ninguna, nada, nadie. Y en el existencial existe, hay alguno, alguna, alguien, algo. Son formas de leer el cuantificador. Bien. Antes de pasar a las de dos variables, quería pasar acá. Aquí. Justamente este de acá. ¿Se acuerdan de las reglas de inferencias proposicionales? Aquí hay reglas de inferencia, pero con predicados. ¿Qué tipo de predicados? Son proposiciones cuantificadas. Vamos a ponerlos acá. Sencillo. Reglas de inferencia lógica, pero de predicados. Bien chiste. Sí, a esas 17 que se saben, hay que sumarle estas 4 más. Y sí, esas 4. Son facilitas, sí. La primera es generalización universal. Aquí, bueno, la primera es especificación. Vamos a respetar este orden. Especificación universal. Sencillo. Yo voy a tener una proposición así. ¿Qué proposición es esta de aquí arriba? Proposición universal. Está cuantificada, es una proposición universal. La especificación universal nos dice, a partir de esta premisa, que es una proposición universal, yo puedo especificar y tener una proposición singular, reemplazando a. Es decir, que X tendrá el valor de a, siendo a una constante. Transforma la proposición universal en una proposición singular. ¿Ok? El video del material, ¿dónde lo va a mandar? Lo voy a mandar a los grupos. Lo subo a YouTube y se los paso. No los he estado editando, así que va a ser la clase de corrido tal y cual como lo estamos pasando ahorita. No sé editar muchos videos, así que ya. Generalización universal, que es la segunda. Es el paso inverso, podría decirse. De que si yo tengo una proposición singular de este tipo,
yo puedo decir o inferir lo mismo, pero con con un cuantificador universal. Por eso lo de universal, ¿no? Generalizar de lo específico a lo generalizado, a lo general, mejor dicho, pero aquí hay una diferencia, que esta A, como es constante, pasaría a ser ahora una variable. Aquí tenemos una proposición universal. De forma similar, tenemos lo que es la especificación existencial, que así de una proposición existencial vamos a tener una proposición singular y lo mismo pero al revés, generalizando. Puedo tener P de A y pasarlo a una proposición existencial. Recuerden que estas dos deben ser la misma variable. Y bueno, de momento con todo eso, vamos a hacer algunos ejercicios. Estaba viendo que tenían un práctico, creo que lo tenía por acá. Vamos a ampliar un poco más esto. Concluye X igual a ver. Bueno, esos son inferencias. La variedad de razonamiento, 4 es un número natural. 4 es par o 4 es impar. No es cierto que 4 es un número natural y 4 es impar. Por consecuente, 4 es par y natural. A ver. Había uno que ya había hecho, no me acuerdo cuál era. No, no, sí, sigo acá, sigo acá. Distribución de cuantificadores. Ah, creo que nos saltamos eso. Ya, a ver, referente al tema, aquí dice, en el siguiente conjunto de fórmulas, determinar cuáles son fórmulas bien formadas y de la lógica de predicado. Esta no es, no tiene sentido. Tampoco esto. A ver, la letra A. Dice f de x, entonces e de y f de y. 2 x f g de y g de x a de x. Esta no. Creo que aquí se puede rayar. Bueno, la primera sí. Si ustedes se dan cuenta, incluso esto de aquí es una generalización existencial. Esto de aquí no tiene sentido porque no son predicados. Acá, por esto de aquí, podría considerarse que no.
incluso aquí mismo menciona, ¿no? F de X A, y aquí solamente está con una sola variable. FBF son fórmulas bien formadas. Podría decirse que son proposiciones compuestas. Y en este caso serían predicados compuestos. Sí, todas las fórmulas bien formadas vendrían a ser estas de acá. Sí. Así. Están acá arriba. Ahí está. Todas estas operaciones con predicados son fórmulas bien formadas. Ok. Ya. Distribución de cuantificadores. Ah, creo que eso no lo repasamos hasta aquí arriba. Distribución de los cuantificadores. Acá está. Ese PDF que tiene Auxi, ¿no lo va a pasar o es solo para usted? Se los pasé, ya se los pasé al grupo de Telegram. Telegram. Lo voy a mandar de nuevo. ¿Cuál es el Listo. like del Telegram? Lo pasé al grupo igual a los grupos de WhatsApp. Igual de todas formas se los paso después aquí al chat. Gracias. Listo, gracias. Ya, Auxi. esto de aquí, repasemos distributividad de cuantificadores. DTC. Ya, esto nos va a servir en relaciones. Para todo X, que es un cuantificador universal, lo podemos repartir de la siguiente forma. S T de X. ¿Okay? Esto de aquí es una equivalencia. Da lo mismo ir de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. En este caso sería así. Para todo X, S de X, y para todo X, T de X. Ya, el universal asocienlo a la conjunción. Si es una conjunción, pueden distribuirlo con el mismo cuantificador y es reversible. De ahí es que esto es una equivalencia. Ahora, el existencial, asocienlo lo mismo, pero a la O, es decir, a la disyunción. Esto de aquí es equivalente a decir, existe X tal que S de X, o existe X tal que T de X. ¿Ya? Estos dos son los que son reversibles. Ahora, estos dos acá. Aquí, si yo tengo para todo X, S de X, o para todo X, T de X, esto de aquí no es doble. Así que aquí voy a borrar esta parte. Solamente puedo tomarlo en este sentido. Si los tengo separados, puedo juntarlos así. C de X o T de X. Es la distribución inversa, ¿no? Pero en este caso, como les mencionaba, solamente en este sentido. No se puede hacer al revés. Lo mismo ocurre con este existencial, con la conjunción S de X y T de X, que solamente podemos
separarlos así. T de X. Ya la primera, segunda, tercera y cuarta forma de distribuir. Estas dos son de izquierda a derecha. Y estas dos de aquí abajo solamente en ese sentido. ¿Ya? ¿El parcial es con formulario o no? En presencial no, es solo con tu conocimiento. No sé cómo será en virtual, no sé cómo los controlan, la verdad. Ya, ahora sí, vamos luego a lo que está acá. Dice, aplique la distribución de cuantificadores a esta fórmula, ¿ok? Tenemos para todo X, negación F de X y negación G de X. ¿Ok? ¿Qué tenemos aquí? Tenemos un universal y tenemos una conjunción. Revisemos acá. Si tengo universal y conjunción, va de izquierda a derecha, así que puedo distribuirlo de la siguiente forma. Voy a continuar acá abajo. Sería para todo X, negación F de X. ¿Qué pasa con la Y? Sale aquí afuera. Para todo X, no G de X. Y ahí está. Distribuido. Si ustedes por alguna razón les dijeran saquen, o bueno, cambien la notación de esto, ¿cómo lo cambiarían? A ver. Podríamos sacar esa negación aquí afuera. ¿Y qué ocurre aquí adentro? La negación de los cuantificadores nos decía que de X, perdón, existe X, F de X y existe X, G de X. En sí lo que pide en el problema es hasta acá, pero yo le estoy preguntando si estos dos son equivalentes. ¿Será que son iguales? Son iguales, ¿por qué? Porque aquí en la negación de cuantificadores, está por acá, lo vimos, ¿no? La negación de esto, de esta condición, de esta existencial, es una universal. Está ahí tal y cual. A ver, la siguiente. Dice, existe X, F de X, o negación de H de X. Veamos, esta de aquí, ¿cómo la puedo repartir? Sencillo. El existencial se reparte con la disyunción. Existe X, F de X, o existe X, negación H de X. ¿Cómo se llama su canal? Les paso el link al grupo. No tengo canal. Es solo mi cuenta de Google, ¿no? Que te permite subir los videos a YouTube. Ya. A ver, este de acá, ¿cómo lo repartirían ustedes? Este X, negación F de X, G de X,
H de X. Podríamos agruparlo, si ustedes quieren verlo así. Y tendríamos E de X, negación F de X, o E de X, G de X, negación H de X. Y otra vez repetir la fórmula, ¿no? La definición de la distribución. Y repartirlo directamente el E de X a los 3, ¿se puede igual? Claro. Solo que en nuestro caso, bueno, nuestra definición nos permitía repartir de 2, ¿no? Así que lo agrupo. De que podés. Solamente quería mostrarles porque es que podés hacerlo igual directo. Así. Ya. La D, a ver qué dice. Aquí se reparte, aquí no se reparte. A ver. Sí, solo se reparte de ese lado. Y acá. Igual. Aquí es al inverso. Vamos ahí. A ver. Una demostración, a ver. Dice demostrar formalmente la validez del siguiente razonamiento. Ningún bohemio es ordenado. Todos los aventureros o poetas son bohemios, pero algunos son ordenados. Por lo tanto, no todos los poetas o aventureros. No. Por lo tanto, no todos son poetas o aventureros. A ver. Interesante esto. Voy a acercarlo un poco más. Formalmente es. ¿Qué dice? Bohemio, ordenado, todos los aventureros o poetas son bohemios, algunos son ordenados, ya, por lo tanto, no todos son poetas o aventureros, ya, a ver, una solución. Vamos a decir, sean los predicados. ¿Qué predicados podemos hacer? A ver, primero bohemia, ¿no? De X, X es bohemia. Luego, de X, X es ordenado. ¿Ya? Además, todos los aventureros o poetas son bohemios. A de X, X es aventurero. P de X, X es poeta. ¿Vamos bien? Bohemios ya se repite, ordenados.
Por lo tanto, no todos son poetas o aventureros. Una negación. Bueno. Vamos a ver las premisas. Premisa 1. ¿Qué proposición categórica es la premisa 1? Ningún bohemio es ordenado. A ver en el chat quién escribe o quién. Universal. Ya, es universal, está bien. Pero es universal negativa o universal afirmativa. Sí, correcto, universal negativa. Nos dice ningún B es O. En todo caso, para todo X, ¿qué forma tenía? Vamos a retroceder un poco. Acá, universal negativa. Ningún X es P. Para todo X, S de X, entonces no P de X. Aquí sería. Acá. Voy a tener que ningún bohemio, es decir, P de X, entonces no O de X, que representa ordenado. ¿Ya? Para la segunda premisa, nos dice todos los, o el uno o el otro, son bohemios. Todos los S son P. ¿Qué premisa, perdón, qué proposición categórica es esa? Dice el chat, universal positiva, ¿correcto? Pero aquí el antecedente que va a venir está relacionado de tal forma que es una disyunción. Es decir, que voy a tener todos los aventureros o poetas que dice que son bohemios, ¿ok? BDX. ¿Listo? Pero, ese pero indica otra premisa. Algunos son ordenados. Con ese pero, ¿a quiénes se refería? A Recuerden, los aventureros y poetas o todos los poetas. aventureros o poetas son bohemios, pero algunos son ordenados. En ese caso, algunos serían así, ¿no? Algunos poetas, bueno, aventureros o poetas son ordenados, ¿correcto? ¿A qué se refiere a eso? Todos los aventureros o poetas son bohemios, pero algunos de ellos son ordenados. ¿A quiénes nos referimos? Que algunos aventureros o poetas son ordenados. ¿Qué proposición categórica es esa? Es una existencia. E de X tendría aventureros o poetas son ahí ordenados. ¿Ok? Todos los aventureros o poetas son bohemios, pero algunos de ellos son ordenados. Por lo tanto, no todos son poetas o aventureros. No es cierto. Ahora vamos a poner aquí. Q, no es verdad que todos son
poetas o aventureros, ¿no? Aquí los invirtió. A ver, no es verdad que todos son poetas o aventureros. ¿Ok? ¿Listo? Ahí están las tres premisas y está la conclusión. Tenemos que demostrar eso. ¿Por qué la I en son? Sencillo. Estamos hablando de algunos, ¿no ves? Algunos, si retrocedemos un poco, algunos era existencial, ¿no? Proposición categórica existencial. Existencial afirmativa. ¿Qué dice la existencial afirmativa? Algún S o es. Algún S es P y tiene esta forma. En nuestro caso, tenemos que algunos poetas o aventureros, ¿qué decía? Algunos poetas o aventureros son ordenados. Por eso está I. Estamos tomando, habíamos dicho, premisa 1, universal, afirmativa o negativa. Negativa. La 2, universal, ¿de qué forma? Afirmativa. La 3 es una existencial afirmativa. Y por último, simplemente es una negación de una universal. ¿Ok? Vamos a ver, copiar esto. Quisiera extender esto, a ver, creo que no me deja. Ya, a ver. Para hacer la demostración, porque eso pide, ¿no? Demostrar formalmente. Ok. Aquí ya está la parte inicial, podría decirse, de la demostración. Tenemos los predicados y aquí ya tenemos el lenguaje formal para hacer la demostración, es decir, que esta es la inferencia realizada, 3 premisas, una conclusión. Así que vamos a demostrar. Vamos a poner por demostrar o demostración o simplemente demostrar. ¿Qué tenemos que demostrar? Que no todos no todos son poetas o aventureros. Aquí diría todos son poetas o aventureros. Pero esta negación le otorga el no. Bien. Premisa 1. ¿Qué decía la premisa 1? Todos los bohemios, perdón, ningún bohemio es ordenado, ¿no? Para todo X, ningún bohemio es ordenado. ¿Ok? Primera premisa. Segunda. La segunda nos dice, todos los aventureros o poetas son bohemios. Para todo X, aventureros o poetas, nos dice, son bohemios. Premisa. Tercero, pero algunos de ellos, es decir, que se refiere a los aventureros y poetas, o poetas, mejor dicho, son ordenados. Y la demostración es, por lo tanto, no todos son poetas o aventureros. Bueno, antes que nada, el primer paso que deberíamos tomar acá es una generalización de todas las premisas. En este caso, del tipo, perdón, no generalización, lo contrario, vamos a hacer una especificación, porque aquí ya está generalizado. Aquí dice todo, ningún bohemio
es ordenado. Yo voy a decir que el bohemio, voy a usar la A. Si es bohemio, entonces no es ordenado. Especificación universal de 1. 5. Yo tengo aquí otra universal. Si lo reemplazo, me quedaría aventureros, poetas, entonces, bohemio. Especificación universal de 2. La secta sería una especificación existencial de la premisa 3. A de A minúscula o P de A minúscula y O de X. ¿Qué es el chat? Me colgué, dice. Ya, estas tres, ¿se acuerdan? Las reglas. Ya. Sencillo. Estas tres son las premisas, ¿no ves? Estas son proposiciones categóricas, ¿correcto? Ya. Estas proposiciones categóricas, yo con estas proposiciones categóricas no puedo hacer ninguna demostración. Por lo tanto, voy a utilizar las reglas para transformarla a proposiciones simples. Esas proposiciones simples me permiten usar las reglas de inferencia para las proposiciones comunes. Porque para las proposiciones categóricas solamente existen estas reglas que son la especificación y la generalización. Por si acaso, esto de aquí solamente lo copié de lo que habíamos analizado en esta parte, ¿no? Es netamente una copia para hacer la demostración. Aquí la constante puede ser cualquiera. Si quieren, hasta le pueden dejar la propia X. Ah, aquí me equivoqué. Aquí va a ser A. Recuerden sí que la constante sea igual en todos los casos. Y con estas proposiciones que hemos sacado, vamos a hacer la demostración. No sé si ya me entendieron. Esto es del análisis, digamos. Estas son las premisas que nos da el problema. Solo que en lugar de texto natural, ya las hemos transformado a lenguaje formal. Y aquí simplemente hemos ocupado esta regla de acá. ¿Dónde están? No, esta no. Tampoco esta. Esta. Las especificaciones universales y especificación existencial. ¿Ok? Básicamente para deshacernos de estos cuantificadores. Está tal y cual como acá, mire. A ver. Me están llamando. Un ratito. Ya. Como habíamos dicho, estas tres premisas de acá las hemos obtenido a partir de estas otras tres. Así que vamos a continuar con la premisa 7. De esa premisa 7, yo voy a tomar a la primera de a este lado. Voy a hacer una simplificación de esta de aquí. Vamos a simplificar
la 6. ¿Ok? Voy a tomar O de A. Ahora, un estado de A es la negación de aquí, ¿no? De esta de acá. Así que, mediante modus tollens, ¿qué puedo tomar? La negación de esta de aquí. Sería negación de A. ¿Se acuerdan de modus tollens, no? ¿Ve? Entre 4 y 7. Recuerden que es P, entonces Q, niego Q. ¿Qué niego? Niego P. Ese es modus tollens. Ahora voy a ocupar lo mismo. Esto de acá. Esta de aquí es la negación de esta. Haciendo modus tollens de 5 y 8. Voy a obtener la negación de A o P. Ok. 10. A ver, vamos a corregir esto que decía acá. A ver. No todos son poetas o aventureros. A ver, si decimos todos no son poetas o aventureros, ¿se referirá a lo mismo? Creo que vamos a tomar esto aquí. Aquí si nosotros tuviéramos una generalización de esta forma, bueno, aquí sería X. En teoría ya estaría, porque no sé realmente cómo es que se leía esto. Tomándolo, todos no son, que era esta, aventureros, ¿no? Aventureros o poetas. Lo que no sé si esto es equivalente a no todos son aventureros o poetas. Esto de aquí se lee así. En todo caso, creo que el error está acá. Esta negación debería ir aquí adentro. Sí, correcto. ¿Ya? Y ahí queda demostrado, solamente en el planteamiento. Vamos a cambiar esto de acá. A ver, ahorita reviso el chat. Ahí. No todos son poetas o aventureros. Aquí está al revés, creo, ¿no? Vamos a acomodar eso entonces. Antes de esto. Como me requiere que esto esté primero así. A, D, A.
Vamos a admitir a alguien. Conmutativa se llama, creo. A ver en el chat, ¿qué nos dicen? Si no, debería cambiarse este cuantificador, ¿no? Sí. Pasa que parece que le entendí mal. Pero esto se lee así. La negación de adentro es el no. Es decir, todos no son poetas o aventureros. Lo que debería decir es que afuera de Ercilla no es verdad para que sea afuera. No es verdad que todos son ADA. Esto de aquí se puede interpretar como que todos no son poetas o aventureros. En este caso, pero como de acá, es eso lo que nos infiere, ¿no? Si no, no podríamos encontrarlo. Así que la 11 vamos a tomar esto, que es una proposición singular, y la vamos a cuantificar. Todos no son poetas, vamos a poner X, o aventureros. Y ahí está demostrado. Solamente aquí, esto tendríamos que cambiarlo. Esa negación, pasarla aquí adentro. Más que todo hay que tener un cuidado en la parte de la transformación del lenguaje natural al lenguaje formal. Es un poco complicado a veces. Pero si tal vez hubiera algún error, se van a dar cuenta que si está mal planteado, obviamente no se va a poder hacer la demostración, porque con todas las inferencias que hemos hecho, justamente llegamos a este punto, que al cuantificarlo nos da todos no son aventureros o poetas, que en realidad pienso yo, ¿no? Que sí es lo mismo que esto. Tendría que averiguarlo, pero es tema de la gramática española, del español. Bien. ¿Qué dice otro? A ver, demostrar la validez de la siguiente inferencia. Esta está un poco más sencilla, ya está planteado. Vamos a hacerlo. Aquí, bueno, aquí terminaría la demostración esta. Solo que creo que la hice muy pegada. Voy a escribir de nuevo. Conmutativa de la 9. Negación P de X o A de X. Cierro. ¿Cómo obtuve esto? Sencillo. Hice una generalización universal de la premisa 10. Y ahí queda demostrado. Bien, vamos a pasar esto a este lado. Y esto a este otro lado. Ya. Vamos a plantearlo. Primera premisa. Dice, existe X tal que S de X. ¿Dónde está? Necesita más. S de X. Ahí. Y P de X. ¿Ya? Todo eso es el antecedente de para todo X, G de X. ¿Ok? Segundo. Negativa por afuera. Para todo X. Negativa
h de x, con que se cierra ahí, condicional, negación para todo x, p de x, entonces, negación, s de x, ok, tercero, existe x, h de x, o s de a y p de a. Ok. La conclusión, que es lo que vamos a demostrar, dice, voy a ponerlo por acá, me voy a ponerlo arriba. Demostrar para todo x, g de x. Dice demostrar la validez de la siguiente inferencia. ¿Qué tal si lo hacemos por reducción al absurdo? Creo que es la forma más rápida. ¿Les parece? Creo que va a ser la única forma de hacerlo. No se me ocurre otra. Sí, vamos a hacerlo por reducción al absurdo. ¿Ya? Bueno, esta es la premisa 1, premisa 2, premisa 3. Sí, sí, puedes preguntar. Chat. Dice, cuando estás terminando el ejercicio, ¿cómo sabes el cuantificador? En la conclusión. Ah, claro, vos podés tomar el cuantificador que tú quieras. Recuerda que es una inferencia. Y como es una regla de inferencia, es una inferencia válida. Básicamente la regla te lo permite. Ahora depende de la situación o el resultado que estés buscando para determinar si es condicional, perdón, si es universal o existencial. Ya. Cuarto paso entonces sería, vamos a negar para todo x, g de x, ¿ok? Una nueva premisa. Vamos a ver, regla de premisa. 5. Esa negación sería, existe x, tal que, g de x. Negación de cuantificador para la 4. ¿Ok? 6. Necesito esta g. No, no. Estaba inventando un paso. Esto está por demás. ¿Quién me dice qué podemos hacer con esa regla? Perdón, con esa premisa. Vamos a cambiar de colorcito. A ver, ¿qué hay acá? ¿Y qué tengo acá? Sí, se va a compartir la clase grabada. Sí, correcto. Es un modus tollens. Es decir, que voy a tener modus tollens de 1 y 4. ¿Cómo me quedaría? Negación del antecedente. ¿Cuál es el antecedente? Todo eso. Existe x tal que s de x y p de x. Ok. 6.
Voy a volver al color negro. Esta negación, ¿cómo afecta? Para todo X, negación S de X y P de X. ¿Ok? Ya. ¿Qué he hecho aquí? He negado el cuantificador de la 5. ¿Ok? Si yo quiero deshacerme de este cuantificador, simplemente hago una especificación universal. Y nos quedaría negación de, voy a usar A y voy a usar A también. ¿Por qué razón? Ustedes se fijan, acá tenemos esa proposición, ¿correcto? ¿Lo ven? Es la negación de esta proposición. ¿Y qué método podemos usar? ¿Cuál es el método que negando afirma? En modus tollendo pones de la 3 y la 7. ¿Ok? Entonces, aquí estoy afirmando existencial de X, H de X. ¿Recuerdan? Esta es la negación de esta, por lo tanto firmo esta de acá. ¿Ok? Ahora, porque no se puede hacer más grande. Sacarle una captura. Aquí. Y a mudar esto a este lado. Ay, no deja crear más hojas. No deja crear más hojas, che. Ya. Vamos a usar el poderoso Python. Ok. Creo que aquí igual puedo pegar esto. Continuar acá. Sí, sí puedo. Ok. Ya. Ahora sí. Vamos a usar negro. 9. Ya. Bien. Ahora, esto de acá, de alguna forma, nos va a servir en esta parte de acá. A este lado, a ver. Yo tengo negación universal, coma, negación h de x. Vamos a trabajar de este lado. Esta negación, ¿en qué afecta? Se hace un existencial. Tenemos negación h de x. Esa h de x por doble negación nos queda así. Así que puedo decir, voy a cambiarlo de notación. Ya, ¿qué hemos hecho? Una doble negación.
a través de la negación de cuantificador de la segunda. Recuerden que esto se cambió a esto. ¿Con qué propósito? Ambas son iguales, ¿no? Si afirmo el antecedente, puedo afirmar el consecuente. Y tendría P de X, entonces, negación de S de X. ¿Ya? Esto, modus ponens de 9 y 8. Ahí está. Bien, una última negación aquí. Tendría E de X, negación P de X, entonces negación S de X. Dice el chat. No, no conviene eliminar todos los cuantificadores porque si te das cuenta, aquí incluso utilizamos los cuantificadores, ¿no? Literalmente esta era la negación. Ya, desde el 9 dice, ok. Mira, ¿te acordás lo último que hicimos? Lo último que hicimos fue que este señor con este de aquí, perdón, eso son, uno es la negación del otro, ¿no? Así que por modus tollendo ponens, yo puedo tener esto de acá. Es decir, estoy negando uno, afirma el otro. Eso lo dice modus tollendo ponens. Bien, lo que hice aquí en el 9, voy a resaltar con verde lima. Esto de aquí es exactamente igual a este de acá. ¿Cuál es la única diferencia? Que hemos hecho una negación de cuantificadores, ¿correcto? Si yo hago aquí esta negación, es decir, si desarrollo esta negación, negación del universal, existencial. Negación, 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 negación. Doble negación. Sabemos que negación, negación de P es P, ¿no? Así que negación, negación de H de X es H de X. Así que por estos pasos, yo he simplificado, podría decirse, ambas negaciones y me queda este resultado. ¿Por qué motivo lo hice? Sencillo, resulta ser que estos dos de acá habían sido iguales. Obviamente aquí estaba diferente, ¿no? Pero haciendo las operaciones, resulta ser que son iguales. Por lo tanto, este es el antecedente de la premisa 9 y puedo afirmar por modus ponens. Afirmo el antecedente, se afirma el consecuente. Y es justamente lo que tenemos acá. Ahora, lo que estoy haciendo es, voy a poner color, una negación de la premisa 10, del punto 11. Negación de lo universal, existencial. La negación pasa adentro. 2. Ahora sí, aquí es donde va a entrar lo que me dijiste hace rato, de que yo voy a tener esto de acá. Una especificación existencial. Es decir, ese cuantificador no me sirve de nada. Simplemente me voy a enfocar en esto. P de X, entonces no S de X. ¿Ok? Vamos a bajar acá. ¿Ya? Voy a volver al color rojo. Pregunta. Esta condicional, ¿cómo se representa?
negación P de X o negación S de X. ¿Qué propiedad he usado? Implicación material. ¿Correcto? La implicación material nos dice que P entonces Q es negación de P o Q. En este caso, niego el antecedente y copio tal y cual el consecuente. ¿Qué tenemos acá? Una ley de Morgan, ¿no? LD. Negación, negación. Negación, negación de P. ¿Qué pasa con la O? Se hace una I. Negación, negación de S. Ley de Morgan en el 3. Aquí apliqué al 2. Ahora, otra vez al verde. 15. Doble negación. Una afirmación. Doble negación. Se afirma. Doble negación del 14. ¿Ya? Ahora, ¿se recuerdan qué método usamos? Usamos el método indirecto. ¿Por qué usamos el método indirecto? Porque lo consideramos el método más sencillo. Así que vamos a recordar cuáles son los pasos del método indirecto. El primer paso es añadir Q negada, ¿no ves? ¿Cuál es mi Q negada? ¿Dónde la puse? Aquí la puse. Esta es la Q negada. Negación de Q. ¿Cuál es el segundo paso? Hay que encontrar una contradicción. ¿Dónde creen ustedes que está esa contradicción? Remarquémosla con naranja. No, naranja ya son. Con rojo, con este color. Yo vi una contradicción hace rato. Está acá, miren. Creo que hay resaltador acá. No, no hay resaltador. Ya. Aquí ustedes ven negación S de A y P de A. Y acá que tengo lo mismo, ¿no? Solo que está invertido. ¿Cuál es la única diferencia? Que en lugar de poner X aquí, yo hubiera optado en el momento de hacer la especificación en el momento de hacer la especificación existencial, ¿qué podía colocar en lugar de la X? Yo podía colocar una A. Es decir, aquí A, A, y sigue siendo válido, por si acaso. ¿Qué me faltaría hacer? El 16, S de A y P de A. Y ahora sí, esto ya no es X, es A. Voy a hacer una conmutativa. Y aquí, vamos a borrar esto. El paso 17 sería juntar ambas. Es decir, yo voy a tener S de A y P de A. Y del otro lado, la negación. S de A y P de A.
¿Correcto? ¿Dónde está esta? Esta de aquí está en la 7. Y esta de acá está en la 16. Pero menos al revés, ¿no? Esta es la 16 y esta es la 7. ¿Qué regla nos permite hacer esto? Adición, ¿no? Asunción, mejor dicho. De 7 y 16. Y listo. El segundo paso, recuerden, del método indirecto es encontrar una contradicción cualquiera. Yo tengo mi contradicción por regla de reducción al absurdo, que puedo afirmar que yo añadí la Q negada. ¿En qué premisa está la Q negada? En la 4. Y con esa Q negada encontré una contradicción. ¿En qué regla, perdón, en qué premisa está la contradicción? En 17. Por lo tanto, voy a volver a negar la premisa añadida, que resulta ser que es negación para todo X, G de X. ¿Ok? Haciendo una doble negación, se afirma Q. Y ahí está. Esa es la pequeña y corta demostración de este ejercicio. Largo, ¿no? Creo que en pizarra hubiera sido más bonito hacerlo. Pero vamos a reducirlo un poco. ¿Cuántos pasos fueron en total? Fueron 19 los pasos, ¿no? Bien, creo que ya llegamos al... ¿No entra en el examen eso? Quisiera decirles que no, pero lamentablemente sí. ¿Se puede hacer más corto? Creo que eso leí, a ver. ¿Cómo se hace más corto? Pucha. Podés saltarte algunos pasos, pero no es recomendable. Pasa que en el momento que vos obvias o saltás un paso, has roto la inferencia, porque no podés justificar qué paso hiciste en medio de dos pasos, por ejemplo. Lo de la 18 podés explicar. Ah, sí, sí. La 18 es la regla de reducción al absurdo. ¿Se acuerdan que les dije que la regla de reducción al absurdo tiene 3 pasos? Se los puedo explicar con otro ejercicio, si es necesario. En el método indirecto es necesario usar todas las premisas para llegar a una contradicción, o puede ser usar las premisas hasta llegar a una contradicción. No todas. El objetivo es demostrar una contradicción con la premisa que añadiste. Si no usaste la premisa añadida y ya te da una contradicción, significa que la inferencia ya estaba con una contradicción antes. Generalmente siempre se ocupa la premisa añadida, que en este caso la añadimos a propósito, ¿no? Para encontrar la contradicción. Y en caso de no encontrar contradicción, igual ocurre lo mismo. La inferencia que se ha planteado no es válida. Pero piensen esto ustedes. En el examen no les van a poner una inferencia que no es válida. El examen está escrito con ejercicios que han sido testeados o probados por los docentes, y que ellos ya saben al pie de la letra cuáles son los pasos que deberían seguir. Si ustedes se inventan pasos o se saltan alguno, ellos de entrada le van a poner mal. Recuerden eso siempre. Por ejemplo, en el anterior ejercicio, yo tuve un error al plantearlo. No sabía cómo se representaba el todos no o el no todo. Pero
se dieron cuenta que haciendo la inferencia nos daba esa conclusión y era la única, así que el planteamiento de la conclusión tenía que cambiarse el orden, ¿no? La negación iba adentro, no iba afuera. La 18, sí, la 18 es la regla de reducción al absurdo. Para hacer reducción al absurdo son 3 pasos, ¿no ves? El primer paso es negar Q. Segundo paso es encontrar una contradicción. Esta premisa y esta premisa de aquí, vos podés inferir a través de reducción al absurdo de la premisa donde aumentaste esta premisa negada y esta contradicción. Así que básicamente lo que se hace es negar la premisa añadida y esto nos da Q. Valor de verdad con la simplificación. Eso no entra al examen. Así que no se preocupen. Lo que sí les puedo recomendar para su tarea, si ustedes quieren simplificar algo, tienen que llegar a esto de acá. Si ustedes quieren simplificar, qué sé yo, alguna proposición compuesta bastante larga, la clave es esto. Hay que llevarlo a conjunciones y disyunciones. Porque ahí es donde se aplican las reglas, pues, ¿no? Si yo tengo P y T, ¿a qué es equivalente es? A P. Si yo tengo P o T, ¿a qué es equivalente es? A T, ¿no? Porque es absorbente. Aquí es neutro. Diferente es si yo tengo P y F. La F es absorbente para la conjunción. Esto es falso. Y si tengo P o F, aquí es irrelevante. Es neutro. Y es con esto que se simplifica. Pocha. Con estas reglas es que ustedes van a terminar simplificando. ¿Por qué? Porque van a encontrar que van a ser asociativas, van a ser distribuciones inversas y los resultados van a ser similares a esto. Por si acaso, P y no P siempre es falso. P o no P siempre es verdadero. ¿Puedes explicar cómo hallar el valor de verdad con la simplificación? En el ejercicio 1 se hace eso, ¿no? En el práctico. Sí. Si querés te lo hago ahorita. Esto lo voy a guardar para pasárselo. Aunque está un poco feo. Uno nuevo de eso. A ver, dice. La primera dice. Ya. Dice P, Q, R, T y U son proposiciones lógicas, tal que el valor de verdad, recuerden eso, el valor de verdad de P o R, eso dice, ¿no? Entonces, Q o P es falso. A ver. Indicar el valor de verdad de las siguientes proposiciones. Ya, a ver, la primera dice, la primera, Q bicondicional de P, entonces T y U. La segunda, T o no T, ok, exclusive or, T y Q. Ya, ok, y la tercera, P y
R y T. Ya. Antes que nada, vamos a tomar esto de la siguiente forma. Esta operación, o bueno, estas operaciones lógicas, su resultado es falso. Cuando la condicional es falsa. Pregunta. La condicional es falsa cuando el valor de P es verdadero y el valor de Q es falso. Recuerden eso. A ver, estaba en la tabla de verdad. Si el antecedente es falso y el consecuente es verdadero, perdón, si el antecedente es verdadero y el consecuente es falso, la condicional es falso. En este caso, aplicando eso, tendría que el valor de verdad de P o R es verdadero y el valor de P de, esto está bien, a ver, P o R, Q entonces P, ya. El valor de Q entonces P es falso. ¿Por qué razón? Para que esto sea falso, esto tiene que ser verdadero y esto tiene que ser falso. Es eso lo que estamos proponiendo acá. Ahora, voy a dejar esto de un lado por momento. Voy a cambiar de color. Voy a decir, para que sea falso, Q tiene que ser verdadero y P tiene que ser, ¿qué valor? Falso. ¿Ok? Bueno. Por acá. Ya. Entonces ya tengo el valor de Q, tengo el valor de P. Si P es falso, es decir, que P es falso, ¿qué valor debe tener R para que P o R sea verdadero? A ver, ¿quién me responde eso? Ya sé que P es falso. ¿Qué valor debe tener R para que sea verdadero? Obviamente tiene que ser verdadero. Entonces el valor de R es verdadero. Y ahí tengo los tres valores. Ahora, dice Q y P, es decir, la primera, ¿qué valor tiene Q? Verdadero. Voy a cambiar de color, ¿verdad? En total serán 20 reglas, dice. Sí, hasta ahora sí. Las que tienen que ir estudiando. ¿Ya? Ok. Les iba diciendo esto, ¿verdad? Ya. Ok. ¿Qué valor tiene Q? Q es verdadero. ¿Qué valor tiene P? P tiene el valor de falso. T y U. A ver. T y U. Y ustedes me dirán, pero no tenemos los valores de T y U. ¿Cuánto nos da esto? Nos da falso, ¿no ves? La bicondicional es verdadera si ambos valores son iguales. Ahora aquí, no importa que tengo acá. ¿Qué ocurre con esto? ¿Cuándo es falsa la condicional? Habíamos dicho que únicamente es falsa cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso.
el resto de los casos a ojos cerrados sabemos que es verdadero. En este caso la pregunta es la siguiente. ¿El antecedente es verdadero? No. Por lo tanto, puedo afirmar, sin importar el valor del consecuente, que esto va a ser verdadero. Así que el valor de I, valor de verdad, lo que sea que hay dentro, que es todo eso, es verdadero. De la segunda, esto de acá. ¿Qué ocurre con eso? Eso de ahí es lo que les expliqué hace rato. Se llama elemento absorbente para, perdón, es una tautología. Estaba confundiendo. Esto siempre va a ser verdadero. Así que vas a tener una tautología o P y Q. Tengo los valores de P y Q. ¿Qué valor tiene P? Falso. ¿Qué valor tiene Q? Verdadero. Tautología, T y Q, T y verdadero, que bueno, también se puede presentar así. Esto es falso. Esto de acá. Si son diferentes, ¿qué valor vamos a tener? Siempre va a ser verdadero. Así que es una tautología. ¿Ya? 3. Eso en la tabla de verdad, ¿no? Por si acaso. Tengo P, tengo Q, tengo P o Q. Exclusivo. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, falso, verdadero, falso. Si son iguales, es falso. Si son diferentes, es verdadero. En este caso son diferentes, así que verdadero. Tautología es verdadero. La 3 dice P y R y T. Si yo tengo falso y R y T, ¿qué ocurre? Este es absorbente para estos dos. ¿Correcto? Siempre será falso. Es una contradicción. Y bien, ahí está el primer ejercicio de práctica. Voy a